Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Proyecto Podcast. Hoy es 31 de marzo, Día del Libro Cubano, y el invitado que tenemos hoy quizás haya sido casual que nos acompañara. Bueno, ya seguro vieron el título del programa, pero no importa. Comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Bienvenido a Proyecto Podcast. Brian Pablo Gional. González Gional. Sí, porque Gional es como el nombre artístico. Y si dice Gional, mi padre se pone bravo porque primero va a González. ¿Pero tuvimos que crear conflicto ese? No. El González es más común, entonces yo no lo eliminé. Fíjate que yo tenía ese problema con mi padre y yo lo que hice fue estratégicamente dejar la G, punto. Gional. Eso fue... Escritor, periodista, ahora mismo vicepresidente de la Asociación Hermanos Ahí aquí en Matanzas, y ya el otro cargo también se puede decir o todavía. Bueno, sí, ya estoy en funciones, falta, digamos, algunos trámites burocráticos, pero cuando salga... ¿Y eso es subdirector o vicepresidente? Subdirector de la Biblioteca Pública GNT y del Monte. Perfecto, un excelente amigo y además alguien que en este último tiempo ha tenido mucho que ver con mi trabajo personal. O sea, estoy pensando ahora mismo en La Bienal, que es uno de los poemas que se presentaron, que estuvieron dentro del espectáculo inaugural, era tuyo. O sea, aparte de un encargo que te hice, y era algo que tenías hecho, ¿eso lo tenías hecho, no? Sí, lo tenía escrito, pero curiosamente fue también por encargo. O sea, y lo tenía escrito, y o sea, no de algo que tuviera hace mucho tiempo, sino fue relativamente en el mismo margen en que me pediste el texto. Y fue un encargo de Urbano Martínez Camarata. Estaba haciendo una selección de una antología de poesía de todos los poemas que tuviera, o sea, fueron dedicados a Matanzas, desde que se está escribiendo en Cuba, no sé, siglo XVIII. Hasta la actualidad. Son una antología bastante amplia, a todos los escritores, no importa que no sean matanceros, pero que le hayan escrito un poema a Matanzas. Y Urbano me lo pidió, digamos, por encargo, porque no tenía así algo escrito, y para mí fue un placer, un privilegio, porque hasta donde tengo entendido, porque igual el libro no salió todavía, porque está el plan de problema de edición, los papeles, etc. Pero según me dijo Urbano, el libro termina conmigo. Porque él lo hizo en orden cronológico, o sea, y más joven, o sea, el último fue Celeste para mí, imagínate. No, y desde que yo o sea, que me lo mostraste, me dijo, mira, tengo esto, quizás te pueda servir, y cuando lo leí, es verdad que es espectacular, es genial. Y tenía mucho que ver con el espectáculo que yo estaba proponiendo, y más con el momento en que estaba viviendo el país, en el que tuvimos esa gran oleada de partidas y hay algunos guiños. Claro. Entonces venía como anillo al dedo. Brian, mira, feliz de verdad de que estés aquí en Proyecto Podcast. Habíamos tenido a muchísimos artistas escénicos y algún escritor tenía que pasar. Y bueno, creo que eres el primero. No, ningún escritor había pasado. No, a memoria ahora no. Doble privilegio. Y un día que sí, es muy importante para el libro en Cuba, y para nosotros los escritores lo celebramos. Vamos a empezar por ahí, exactamente porque es el día del libro cubano. O sea, sí, el 31 de marzo se escoge para celebrar el día del libro cubano porque fue la fecha en que se lanza, o sea, va paralelo el lanzamiento de la primera edición de Quijote que se hace en Cuba después de la revolución, casi al inicio de la revolución, y fue una iniciativa propia, o sea, del gobierno revolucionario en aquel entonces, fue una iniciativa de Fidel Castro junto con Alejo Capetín, y lanza aquel clásico de Quijote. Es un clásico porque es un libro que es ya, digamos, incluso objeto de colección, y luego esa primera edición de inicio de la revolución, y va junto con la fundación del Instituto Cubano del Libro, que es el 31 de marzo, y por eso se escogió la fecha para celebrar el Día del Libro Cubano. Perfecto, motivaciones más que de peso. Brian, ¿cómo llegas a la literatura?
O sea, no a dedicarte a la literatura, o sea, cómo tú llegas a la literatura o la literatura llega a ti o no sé. Muy natural y lo vas a ver, o sea, rápidamente. Mi madre es bibliotecaria escolar. O sea, digamos, desde que tuve ya uso, razón, incluso ya sabía leer antes de comenzar lo que es la etapa primaria. Obvio propio en la casa con mi mamá, siempre rodeada de libros. Ella misma, te digo, parte me enseñó a leer, o sea, la verdad que a mis profesores de primaria que fueron muy buenos. Pero en la casa no tenía, digamos, esa primera escuela que le llaman a la casa, pero para mí fue la primera escuela y doblemente la primera escuela con mi mamá. Y ya llego, te digo, es natural, yo vi a mi mamá preparando su clase, leyendo libros, siempre en mi casa hubo una biblioteca con mi propia madre. Y entonces para mí fue muy natural estar rodeado de libros, así básicamente incluso ya más allá de pensar a escribir como. Y entonces... Los primeros textos, esas cosas. No, porque sé que tu carrera entonces después, o sea, el estudio fue por el periodismo. No, pero esa no. ¿Cómo agarré? Mira, es que no sé decirlo porque a veces intento explicar a las personas y me dicen que es contradictorio. Tengo de nuevo la etapa, debemos decir, primaria. Yo comenzaba a escribir algunas ideas, como todos los niños, creo que al final, de alguna manera u otra, creo que todos los niños tienen esa, no sé si idea loca de comenzar a escribir algunos textos, de la imaginación propia de los niños. Y siempre digo más o menos por esa edad, incluso mi mamá guarda los textos porque, como toda madre, pero yo no lo veo tanto ni siquiera como que, porque no lo creo, que no sé, estando con 8 años ya tenía idea, no, voy a ser escritor porque no la tenía. Incluso tú me preguntabas, y lo recuerdo, mi mamá lo afirma, pero yo también lo recuerdo para niño, que tú me preguntabas qué quería ser y yo decía el chofer de bobo, para que tú veas así, ¿no? Yo decía, yo quería ser chofer de bobo, o sea, que no ni siquiera ser escritor. Y te digo que es como contradictorio, porque en realidad siempre fui muy buen alumno de ciencias, matemática, física, me encantaba la física. Durante toda o sea, no es que fuera un mal alumno en español, pero incluso como estudiante me gustaba más las matemáticas que la gramática o el propio, la lengua española. Y empecé a estudiar en la Universidad de Ingeniería Mecánica, ¿no? Por eso te decía que... Pero, ¿ingeniería mecánica? Ingeniería mecánica. ¿Y entonces por qué se produce el cambio ese? El cambio se produce en que comienzo a estudiar la ingeniería mecánica, como te decía, porque en realidad me interesaba más en los números, la ciencia, de alguna forma. Y por mi padre también me lo inculcó, mi papá es, digamos, mecánico empírico, pero le hubiera gustado que hubiera sido ingeniero mecánico, como decirlo de alguna forma. Pero cuando comienzo la carrera tenía que dedicarle mucho tiempo, a ver, a todas las carreras se le dio mucho tiempo, pero la mecánica de por sí es la carrera más fuerte que estudié aquí en la Universidad de Matanzas. Y de hecho está entre las... O sea, la carrera tiene un rango de certificación, la mecánica está en el rango de máximo que se da en Cuba, que es de excelencia, por los profesores que tiene y además por la exigencia que se le da a la propia carrera que manejo en la universidad. Y tenía que dedicarle, digamos, me estaba robando mucho tiempo en el tema de la escritura, porque yo dije, cuando uno entra yo entro a la universidad, yo sí tenía concebida de alguna manera que quería ser escribir. No sé si iba a ser escritor o no, pero sí lo veía como algo importante en mi vida al que quería dedicarle tiempo. Hay escritores, por ejemplo, está el caso de Merio Medina, un escritor oguinero, que es ingeniero mecánico y de los escritores narradores más reconocidos en Cuba, Premio Los Salas Américas, Premio Julio Cortázar, Premio López Pestier. O sea, un escritor y fue ingeniero mecánico. Tenía la carrera y también escribía. Exacto, y fue ingeniero mecánico. Y yo dije, o sea, no creo que me cree conflicto, pero la realidad fue más dura de lo que imaginé, porque lo que es el tema de las integrales y se han enfrentado a unas integrales en la universidad, una integral se lleva una pizarra en la universidad. Y tuve que dedicarle mucho tiempo en ese primer semestre de ingeniería mecánica y dije no. O sea, cuando terminando el primer semestre de la carrera mecánica dije, o me decido ser ingeniero mecánico o me cambio de carrera, o sea, y no podía hacer, o sea, esa ilusión de... Sí, de como las dos cosas. Como las dos cosas, exactamente, porque también de alguna manera ya quería y estaba vinculando a lo que es la vida cultural de Matanzas. Y como te decía, me iba a robar mucho tiempo. Eso es una cosa que... Y yo dije, o te decides por ingeniería mecánica y te centras en ingeniería mecánica, o te decides por la escritura o el mundo cultural de alguna forma.
Y bueno, me decidí por el mundo cultural, evidentemente. Y entonces vi en la misma universidad de Moraza, que es lo que más cercano tenía, y se encontró la carrera de periodismo. Y bueno, ya hice el proceso de nuevo, la carrera de periodismo es una prueba de actitud. O sea, no son como otras carreras que estás en el camino normal, o sea, hay una serie de requisitos adicionales. Bueno, hice todo el proceso y bueno, empecé en la carrera de periodismo. Y quizás esa motivación, o sea, yo conociendo tu historia ahora, ¿No la conocí? no, ¿Verdad? de verdad te lo juro, ¿no? Y ahora quizás pensando, o sea, escuchándote, eso quizás lo que te... ¿cómo me puedo explicar? El que tú no te guste, no es decir, que no es que no te guste, el periodismo viene de eso, o sea, fue puramente pasar por esa carrera, pero nunca pretendías de verdad ya estando en la carrera dedicarte a eso, o era tu misión seguía con el tema de la literatura. Yo entiendo la pregunta y parte de eso se explica, o sea, no, como no digo natural a la carrera de periodismo, o sea, natural en el sentido de un estudiante de preuniversitario, de que de la vocación, o sea, la vocación de que exactamente si viene por porque al final fue como una solución. Una salida. Fue una salida. Para graduarte, o sea, de la universidad, pero al final que estuviera vinculado a las letras. Exactamente. Y no es el que no me gusta el periodismo. O sea, incluso está muy cercano a lo que es la literatura igual. Y te da herramientas y considero que es una carrera, digamos, bonita. Decía Mike que decía que era el mejor oficio del mundo. Y lo considero también. Pero es lo que tú dices, o sea, no hay de manera natural, no fue, digamos, inspiración de estudiante universitario que dice, no, yo quiero estudiar esto porque quiero ejercerlo, o como muchos estudiantes en la carrera que se ven ya del mismo 12 grado, ya después de graduado, o sea, ya visualizan su futuro así. No, lo mío fue más bien, lo que dice, una necesidad que encontré un camino para estar cerca de la literatura, para estar cerca de la vida cultural de Matanzas también, porque en las mismas prácticas de la carrera, te voy a decir, contradictoriamente sí, porque las personas piensan que la mayoría de las prácticas que hice fue tema cultural, no, hice más trabajo de agronomía que ponerte en un sector. ¿Eso se lo indica, o sea, ustedes los ubican en algún sector de la sociedad, de la economía de la ciudad, o ustedes escogen dónde? Cuando tú ubicas las prácticas en los medios, eso es lo que haga falta. Es lo que en un medio. En ese momento lo que haga falta. Solamente hice cultura en la práctica de periodismo, que es la primera, el primer semestre, con Vázquez, un periodista, y porque, digamos, de alguna manera es así la luchero, o sea, metí para que me lograra, y fue, espectacular, y ahora digo Vázquez porque ya falleció, pero era una persona, digamos, muy vinculada a lo que es el mundo de la cultura, muy amable, te digo. Recuerdo esas prácticas con él y con, o sea, su persona. Llamaba un reto porque lo luché, quería que fuera él el tutor mío en esas prácticas de cultura porque ya conocía su persona, su calidad, no tanto como profesional, sino humano. Y te digo, fue la única en toda la carrera de periodismo que tuve de cultura y ahí te voy a decir, agradezco que también esa haya sido la única relacionada con cultura porque al rotar por diferentes sectores me permitió, o sea, tener una visión mayor de lo que era el periodismo, pero no solo el periodismo, sino también ya como práctica de vida, para asimilarla yo como persona, o sea, como experiencia de vida. De hecho, agradezco también, o sea, no lo veo como algo negativo, porque solamente, digamos, de la cantidad de prácticas, cada vez que terminamos un semestre, tenemos prácticas en determinados medios y lo veo como algo positivo. Decirte de Vázquez, que también Vázquez me dio la posibilidad, por ponerte un ejemplo, de que la nota de la inauguración de la Sala White, 28 de enero del año 2016, me acuerdo perfectamente. ¿Te la dio él también? Me la dio él, o sea, obviamente que invitan a Vázquez que cura la inauguración de la Sala White, que estaba la televisión, que estaba Fran Fernández, que estaban todos los periodistas de puntería de los medios. El único que era estudiante recién empezando, porque era el primer año, el primer semestre, ni siquiera había terminado el curso, era yo. Y te digo, eso fue una experiencia que se la agradezco a él, porque él me dijo, no, ve tú estás preparado, tú eres el que va a hacer la cobertura de periódico. Nunca se me olvida, 28 de enero del año 2016, que además recuerdo también perfectamente, porque de un lado a otro, recuerdo un movimiento en la ciudad, fue el estreno de Los Dos Príncipes.
28 de enero del año 2016, no sé si tú lo recuerdas. Claro, eso estaba ahí. Por eso te digo, Estaba te digo, pero a eso lo de la fecha no me pues acuerdo. puedo buscarlo, que recuerdo que se presentó primero Los Dos Príncipes en estación y después más tarde era la inauguración de la sala pública, como sería con el natalicio. ¿Qué tú crees que, a ver, de manera práctica, la carrera, haber cursado la carrera de periodismo, te aportó como persona, no como profesional? O sea, no te estoy preguntando esto por conocimientos de esto, aquello, sino como persona, realmente esa carrera, ¿qué te aportó? Como así, como te decía, como experiencia de vida, o sea, con lo que me quedo. Mi paso por la carrera, es decir, la carrera, te digo, fue un poco traumático, con, digamos, el enfrentamiento, mi carácter propio con los profesores, que te diga que después fui con el tiempo moldeando y terminé la carrera, y digamos, incluso profesores que me ven dicen, yo no se imaginan ahora con el carácter que tengo, que digamos, tener un carácter un poco más chocante cuando estaba en la carrera. Pero creo que el periodismo, como te decía, al abarcar tanto, o sea, porque una carrera que tiene sus características específicas. Por ejemplo, volver en mecánica, las prácticas mecánicas eran casi siempre las mismas, o sea, estaban enfocadas en un solo sector. Y el periodismo sí tiene una variedad, no solo de los sectores que va a atender o de los lugares que puede, porque el periodista tiene que, como se dice, saber de, no ser experto en todo, pero sí saber de todo. Y no solo eso, sino también que tiene variedad el periodismo en la forma de enfrentar la comunicación. O sea, está en la prensa con un texto escrito, la radio tiene sus características, la televisión tiene sus características, y cada uno además pasar por diferentes colectivos laborales en las prácticas, porque te repito, otras carreras, por ejemplo, casi siempre tienen un mismo colectivo laboral o una misma rama de ese colectivo laboral, y en el periodismo fue diferente todo, fue encontrarme con diferentes colectivos laborales, diferentes puntos de vista de pensar la comunicación. Más allá de que el medio cambiara, pero la forma de pensar y afrontar la comunicación, digamos que hay un acuerdo tácito de cómo debe ser, pero las políticas incluso culturales, comunicacionales, de cada uno de los medios, incluso en las prácticas choqué con muchas cosas que, digamos, que me lo veo como experiencia de vida. No quisiera ponerte ningún ejemplo, porque en realidad son, digamos, ejemplos muy feos, por decirlo de alguna manera. Y que son, digamos, que entre mi persona y estudiante. Son ética profesional. Exacto, pero fue un enfrentamiento con diferentes situaciones, caracteres, modo de vida, modo de afrontar, que me permitieron incluso saber cómo manejar situaciones hoy en día. Porque, como te decía, fui una persona de un carácter determinado, con cosas que no solo por ser estudiante, sino cosas que hoy en día yo digo, ¿cómo puede ser posible? Que yo sé que siguen sucediendo, pero lo que sí me dio como experiencia es cómo afrontar esa situación a la hora que, por ejemplo, se me presentan en mi ámbito laboral, por ejemplo, profesional, ahora mismo. Ya cómo saber manejarlo, porque choqué mucho con él, cosas con las que yo no estaba de acuerdo y tenía que, digamos, de alguna manera lidiar con eso, porque no entendía por qué determinadas cosas se hacen como se hacían y como se siguen haciendo hoy en día. Claro. ¿En algún momento tuviste algún conflicto entre tu pensar y lo que te enseñaban? Siempre. Eso es día 1, clase 1, ya estaba presente en conflicto. Por eso te digo, hay cosas, incluso de la forma que no sé cómo explicarlo, porque siempre. Esta pregunta te la hago porque me imagino que teniendo la capacidad de estar cercano a la literatura desde pequeño, eso te abre un mundo, un horizonte, te hace pensar diferente a la media, y cuando uno tiene la capacidad esa de pensar, de poder analizar cosas y te enfrentas a un aula, o sea, a un profesor, es natural que empiecen los cuestionamientos. Estoy diciendo que era desde el primer día, clase 1. Eso fue, te estoy diciendo que fue muy conflictivo mi paso por la universidad, precisamente por eso. Lo que yo aprendí con el tiempo, o sea, chocando,
cómo manejar esa situación. Porque, te digo, con los mejores profesores que me encontré en la universidad, nunca tuve ningún problema. Y si yo era la misma persona en esas diferentes situaciones. Que yo creo también que haya sido digamos que yo tuve parte del grupo, digamos. Que yo creo que sí, digamos la forma en que afronté determinadas situaciones que tuve en la universidad. Pero creo que también fueron parte de los profesores no saber cómo lidiar con ese tipo de estudiantes. Claro, así es. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos para empezar a hablar un poquitico ya de tu labor como escritor, ¿sí? Entonces nos vemos en unos segunditos. Hola. Paso un segundo nada más a hacerles una recomendación que me parece muy atractiva para los fines de semana, no solo para los padres o para los niños, sino para la familia en general. Recuerden siempre que las puertas de los teatros que tienen funciones para niños y de títeres en Matanzas están abiertas todos los fines de semana. Por ejemplo, tenemos a Teatro Papalote y a Teatro El Mirón Cubano con funciones todos los fines de semana a las 10 de la mañana. Y tenemos la sala Pepe Camejo a las 11 de la mañana cada sábado y domingo esperando por ustedes. Yo de verdad los recomiendo de corazón, no solo porque soy actriz también de teatro para niños, sino porque creo que es una opción que antes de almorzar, así para pasear por Matanzas, es de lo más recomendable que tenemos en la ciudad. Dice él que es agua, pero esto no es agua. Sí, está bien. Me encontré una muchacha en la universidad hace unos días y me decía, veo tu programa, me encanta, no sé qué. Y yo, sí, qué bueno, o sea, lo que más me gusta es que siempre están tomando vino, toman algo, no sé qué. Sí, es verdad que eso es un detalle. Invítale un día para comprar que Japón. No, ella la puede invitar, que ella sabe que no es Japón. Además, lo que más caro no sabe es la producción del programa, pero creo que merece la pena para poder desinhibirnos y conversar, porque al final el programa va a eso de conversar. Entonces, con esto la flor la tengo lo puse. Sí, claro. Me decía Brian que en la primera parte estaba como dando un poco de vuelta al asunto y que no quería poner ejemplos. Me parece que te lo vamos a respetar, no es necesario poner ejemplos, pero al menos yo sí te entendía lo que quería explicar, y yo espero que los amigos que nos siguen también. Brian, entonces, ahora sí hablemos un poco de tu función, tu desarrollo como escritor. ¿Qué es de todo eso que tú escribías lo primero, o sea, que mejor recuerdos te traen de tus primeros escritos? ¿Qué fue? Ay, si la pregunta es qué fue lo primero que escribiste, ni me acuerdo. No, lo primero que escribiste no. De las primeras cosas que tú hiciste, la que mejor recuerdo te trae. No importa que haya sido algo que se publicó o no, o... Ah, sí, no sé. Ya recuerdo. Y sí, se publicó. Tenía 7 años. 7, 8 años. Estaba en la primera vez en un concurso que se va a hacer lamentablemente, se llama Pelucín del Monte. Que lo convocaba Ediciones Matanza, no sé si venía otra organización, pero sí recuerdo que lo publicaba después la editorial, que era un concurso para niños en que los niños escribían cuentos y después publicaban, o sea, los premiados lo publicaban una colección de cuentos en un libro, y un año convocaron cuentos y otro año convocaron poesía, creo que después se dejó de convocar, no sé. Y obviamente yo participé en el de cuentos. ¿En qué año fue? 2003. 2003. Año 2003. El concurso se llamaba Pelucín del Monte. Yo veo la convocatoria del concurso, me llega a través, se redistribuyó de alguna manera por la biblioteca escolar, como había dicho mi madre, bibliotecaria escolar, y yo veo el concurso, pero recuerdo, claro, que se me quedó en la memoria el título del concurso, Pelucín del Monte, porque realmente usan este convocatorio que uno lee y te ponen el nombre grande. Y conocí también de quién era Pelucín del Monte, digo, con mi mamá, de alguna manera iba también a actividades de teatro, o sea, pero conocí, porque incluso puede ser que algunos niños no en ese momento no conozcan, claro. De hecho, ahora mismo también puede ser que... Por eso puede ser lo común que no lo conozcan, pero sí, yo sabía, te digo, quién era Pelucín del Monte, y el 20 concurso Pelucín del Monte, te digo, las bases decían que era escribir un cuento libre.
temática libre, imaginación libre, pero olvídate, veo las bases, ni si no recuerdo si mi mamá me las dijo, si yo las leí, pero yo no me quedé con Pelusín del Monte y hice un cuento en que Pelusín del Monte de alguna manera fuera protagonista, estuviera en la historia, te digo porque me quedé con esa imagen. Y el cuento se llamó Un Mayor Tesoro. Y tuve la suerte de que a la colección de... O sea, había que poner un título del libro, escogieron el título del cuento mío. Incluso el diseño del libro y la portada, la imagen tiene que ver con la historia. Con la historia que habías escrito. El cuento no fue, creo que, mención especial, pero creo que ya con eso fue suficiente, te digo. El libro. Pero el cuento no estaba entonces en el libro. Sí, o sea, ellos publicaron las 3 premios y las menciones. Y las menciones, ya. Y conformaban un libro, el cuento digo, los 3 premios, la mención mía y 3 menciones más y 6, 7 cuentos en el libro. No, tenía que haberlo traído, te lo enseñaba, pero porque te digo, una reliquia más lo guardo. Fue el primer texto que me publicaron, si tú me preguntas, el primer texto que te publicaron fue ese. Y en aquel entonces incluso tampoco pensaba que iba a ser escritor, obviamente escribía como niño, te repito, y mi mamá obviamente sabía que tenía, digamos, actitud y me dijo de alguna manera, mira, está esta convocatoria, ¿quieres participar? Y decir lo otro, nunca me obligó. O sea, en el sentido, porque a veces se crea esa imagen y dice que los padres están empujando. Para nada, no tengo ningún recuerdo de eso, de mi mamá obligándome ni nada de eso. Yo te digo que en aquel momento me sentaba a escribir la imaginación y te repito, fíjate que la vas a hacer concurso. Te voy a traer el libro para que después lo veas. Igual nos comparte una imagen del libro y podemos ponerlo en el canal en el perfil de Instagram del canal. Perfecto, para que lo veas, pero te decía, ningún cuento tiene que ver nada con Pelusín del Monte. Era un delirio de imaginación, de cualquier cosa que pueda escribir un niño de esa edad. Y en mí si tenía que ver con Pelusín del Monte, pues se me quedó esa imagen del título del concurso. ¿Y recuerdas cómo cuando viste por primera vez el libro impreso? ¿Supiste, identificaste al momento que era bueno, además el título? Sí. Mayor Tesoro, ¿no? Recuerdo, la sensación fue, incluso yo creo que la recuerdo si salvando las grandes distancias, ¿no? Con mayor, no sé, alegría, sensación que, por ejemplo, con el primer libro mío que fue Habitantes de Marte, te digo, salvando la distancia, porque además era un niño, me recuerdo como algo, wow, me obligaron, yo diciéndome, mamá, digo, anda, 7 años. Ubicando un niño de 7 años que creó un cuento, que lo está. Te voy a hacer una anécdota más que te digo, son cosas que estoy hablando de mi recuerdo personal, no es algo que me han contado. Pues. El editor fue Álvaro Velasco. Y él cambia, él utiliza en el cuento la palabra campo. Que la palabra campo es una palabra, digamos, cubana, más. Yo estoy manejando la cubanía. Fíjate, yo siendo niño. Llegar a esos términos. Y eso sí me lo dice mi mamá que, bueno, en aquel entonces ya parece que estaba rebelde yo con la cosa. En el libro, Bárbaro Velasco le dijo, me cambia campo y pone bosque. Ay Dios. De hecho, en el libro estaba la palabra bosque. Y yo recuerdo que yo... ¿Te molestaste cuando pusieron bosque porque yo había escrito campo. Y te digo, ya incluso ya con el libro publicado, digo, ¿por qué pusieron eso? Yo puse campo. Incluso ahora ya con más conciencia no sé por qué hicieron el cambio, porque me parece más como un cuento de palabras. Claro. Pero me está ubicando en aquella posición de niño, un poco, digamos, ¿sabes? Los niños se ponen un poco rebeldes con ese tema. Y recuerdo también de alguna manera tan molesto como cuando leía el cuento ya publicado. Sí, tenía definido también ahí conceptos y cosas que a esa edad lo estaban defendiendo. Eso me parece genial también. Bueno, después te presenta Bueno, tú has tenido la suerte de ser, en el poco tiempo que te conozco, sí, eso que tenemos una relación más estrecha de trabajo, un joven bastante premiado. Sí, depende de lo que se premiado en el sentido de que cada vez que te presentas a cualquier convocatoria que he conocido en el país, estás dentro de los ganadores o ahí, pero estás ahí cerca. Sí. ¿Eso a qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver con eso a tu consideración? ¿Tú crees que vamos a decir que no es suerte? ¿Tú crees que tienes realmente algo especial para escribir, que eres diferente al resto de lo que tú escribes, la manera que tú ves la literatura diferente a tus compañeros? Porque cada escritor yo creo que tiene como un perfil, como algo que lo caracteriza. Exacto, pero ¿cómo tú te
escribes? Mira, lo primero es decir... ¿Qué hace que te diferencies en ese tipo de concursos, de eventos? Lo primero es decirte de que eso es muy propiedad relativa en el sentido de que, por ejemplo, hay escritores de media que tienen muchos más premios que yo y tienen una trayectoria más, digamos, con más libros, pero a mí nunca, y te lo digo, la persona que me conoce también, digamos, del gremio. Sí, lo que habría que ver si esos muchachos empezaron a participar de ese mundo literario. No sé, en fin, el problema está en que a mí nunca te digo honestamente, nunca me ha interesado los premios. No, a mí tampoco. Yo escribo, obviamente, digamos, el premio es el camino ahora mismo más fácil para tratar de publicar y así ni siquiera es el camino más fácil. El premio, incluso hasta los más importantes que se tocan en el país, están en planes atrasados. Para nada, ya no decirte, digamos, los premios de la asociación, no sé, hablando de los premios importantes, no sé, pues decirte que toca el instituto, por ejemplo, el Guillén, el Carpentier del año 2019 están atrasados, el premio de la UNIA desde el año 18, estamos en 23, hace 5 años no han salido todavía. O sea, que ni siquiera los premios es el camino más rápido, digamos, más fácil para publicar. Pero lo otro es que tampoco me ha interesado la rapidez. Sencillamente, yo escribo y cuando estoy, digamos, no sé la palabra contento, pero sí satisfecho de alguna manera, que lo que yo quería lograr, lo logré de alguna manera, es que lo intento encauzar y encaminar. Si es un premio, perfecto, si lo envío y lo gano, lo envío a otro, si no lo busco el camino ya después, pero cuando yo he llegado al punto de que yo estoy, o sea, el primer lector soy yo, o sea, no significa que lo que yo escribo sea para mí mismo, o sea, sino que el primer lector soy yo, tengo que estar satisfecho conmigo mismo. Yo no puedo, digamos, escribir algo que yo mismo diga, no, yo como lector no voy a consumir eso, o como escritor, o como persona. Y a partir de ahí es que, digamos, le busco un camino. Te lo digo en el sentido que hay un fenómeno incluso en el mundo de la literatura, que es incluso no en las personas que comienzan, porque yo me considero igual que estoy comenzando, sino incluso en el, digamos, algún punto de vista de escritores establecidos, del hecho de publicar, como si de alguna manera tener 100 libros publicados, por ponerte un ejemplo, signifique algo. Incluso hay personas que tienen muchos libros publicados y todos son libros premiados, y otras que tienen 2 o 3 libros publicados y tienen más reconocimiento, más peso. Esta persona que tiene 3 libros publicados, por ejemplo, que otra que tenga una cantidad significativa de libros, un premio, etc. Yo creo que eso es, cada persona es un mundo, cada escritor incluso tiene su libro, la dinámica a la hora de escribir, o sea, no hay un manual de decirte cómo yo escribo, o incluso la forma o la hora que yo tenga. Cada escritor es personal, tiene su libro, su mecánica, su rutina, su cosa, o sea, incluso no puedes ni copiar, o sea, es imposible copiar. La persona que ahora desea empezar a escribir de una forma o se sienta, lo va a descubrir solo. Uno puede decir, tomar la experiencia, por ejemplo, que le funciona a otra persona, si le escribes por la mañana o por la tarde, no sé, ponerte algunos ejemplos básicos. Pero tú te das cuenta que tú mismo, o sea, te vas a buscar tu propio mecanismo de escritura. Y tú también vas a encontrar qué es lo que te interesa más y empezar a escribir por escribir. Porque al final lo que pasa, por ejemplo, con estos escritores que de alguna manera tú te das cuenta que están escribiendo repitiéndose. Porque es un círculo vicioso. Es humanamente imposible. Entonces, pues tú crees que, como en claro, por supuesto, como en otras artes, es algo que se entrena. La escritura. Sí, claro. Algo que se entrena. Y yo digo que el mayor entrenamiento ni siquiera es... Que no tiene que ver con eso de, me bajo la musa, estoy inspirado, o sea, no tiene que ver con eso. No, jamás. Incluso yo creo que el entrenamiento, y te digo, y lo he dicho en alguna entrevista, yo no me considero escritor. Yo me considero ante todo un lector. Yo creo que el entrenamiento del escritor viene por la lectura. El escritor sí tiene que leer todos los días, eso es básico. Yo leo todos los días, tengo 3, 4, 5 libros al mismo tiempo leyendo. E incluso puedo no escribir todos los días. Yo trato todos los días menos usar algo, tener una idea, pero lo que es la lectura creo que es la principal herramienta que tiene un escritor. Aunque te parezca contradictorio, esos fenómenos de escritores e incluso escritores premiados que no leen. Tú te sientas a hablar con él, que te le dices, no, eso no me interesa, no leo, no sé más, y sin embargo escribe, que yo no entiendo cómo pueden hacer. Claro. Pero como dice la viña del Señor,
Hay de todo. Hay de todo, me he encontrado con esas situaciones y te digo, digamos, mi ética, mi forma de ver y concebir la literatura, lo primero es la lectura, una lectura consciente. Claro. Y después todo lo demás, si los premios vienen o no, van y vienen, y te digo, la literatura en específico, yo creo que en el sentido general el arte, pero bueno, la literatura más, por ejemplo, que la danza o las artes escénicas, en el sentido de depende de tu cuerpo. Sí, que no depende del colectivo. Sí, ¿no? Parte de un interés personal y se desarrolla a partir de esa intención. El bailarín sí necesita, por ejemplo, o sea, para que entiendan la idea, el bailarín necesita de su cuerpo, del físico, o sea, porque los escritores, muchos escritores han empezado a escribir a los 40 años, por ejemplo. Un bailarín, evidentemente, o sea. Ya ahí está acabando su carrera. O sea, sí tiene jugado más con los tiempos. Un escritor, sencillamente, hay escritores que ahora te escriben un libro y se pasan 10 años para escribir el otro libro. O, por ejemplo, hay casos paradigmáticos. Juan Rolf escribió 2 libros en su vida y está considerado el mejor escritor latinoamericano. Sencillamente, es lo que te digo, que así como lo veo, él se dio cuenta de lo que tenía que expresar, le expresó esos 2 libros y ya terminó. O sea, no escribió más nadie. Como casos de él hay otros más, por ejemplo, Harper Lee, una escritora norteamericana que es la de Matar a un ruiseñor, que después se hizo la visión cinematográfica. Lo escribió creo en el 61, fue premio Pulitzer, que le hicieron la película, no sé qué más, y el próximo libro que escribió lo escribió hasta morirse ahora, Béisbol un Centinela, año 2010, por ahí, casi 60 años después de. O sea, él era periodista, tenía un trabajo periodístico, pero en la literatura, por ejemplo, después escribió te digo, 60 años. Como una necesidad real de expresión. Exacto. El problema yo lo veo cuando empiezan esto que tú ves que como si fuera producción en serie. Ahí, yo digo, primero la calidad, es que no puedes sostener una calidad estética ahí determinada porque humanamente es imposible. Claro, claro. ¿Cómo tú catalogarías tu proceso creativo? Ya me comentabas que parte de la lectura. Sí, después de eso, ¿qué sucede? Cuando se te ocurre una idea o un tema o una motivación, ¿qué sucede con eso? No es que parte de la lectura, es que te digo que la lectura creo que es un ejercicio que sí tengo que imponérmelo todos los días. Todos los días, ya. Primero lo hago por placer la lectura, pero no obstante, vamos a suponer que esté muy cansado, que esté destruido y quiera ver una película para relajarme y está en mi casa, pues me pongo a ver la película, me pongo un libro delante y a leer. Y se pongo a hacer las dos cosas en mi tiempo. Sí, como eso no está mirando tu televisor y que está con el teléfono en la mano. Yo trato de imponerme, o sea, que no pase un día sin que yo coja un libro en las manos y lea algo. Eso sí me lo trato de imponer. Y disfrutarlo también. O sea, no que sea algo impuesto en el sentido que te pese, que te moleste. Te decía, el ejercicio creativo, las ideas, la inspiración me viene de cualquier. Por eso te decía que separar las cosas, porque si me viene de cualquier cosa, ¿no? Que te digo, siempre pongo el ejemplo, porque es curioso, está el texto, y, o sea, para que lo vean, está el poema Ballenas, en el libro Habitantes del Mar, si pueden, los que lo conozcan y los que no. También vamos a poner la imagen del libro que lo busquen. Lo pueden buscar y está ese poema, para ponerte el ejemplo preciso, la idea de ese poema me vino en una boba, entre la Universidad de Matanza y mi casa. Una de las cosas que uno vive para coger el transporte, etc. Y me vino ahí la idea de ese poema. Y a veces caminando por la calle me viene la idea de algo que veo en un momento. Y como mismo, por ponerte ese ejemplo de Ballena, llego a la casa y el poema lo escribí, o sea, en el transcurso entre la Universidad de Matanza y mi casa, el poema nació. La idea me vino, nació todo. Lo que hice sencillamente fue cuando salí de la prestación de la huevo que llegué a mi casa. Para escribirlo, copiarlo. O sea, toda la idea, tío, venía el poema, incluso me lo venía repitiendo, por eso me cuidara la idea, fue llegar y ponerlo en la casa. Por eso incluso en mí el ejercicio de escritura no va a una rutina impuesta. Porque generalmente a veces los escritores, alguien recomienda incluso en los ejercicios de escritura creativa tener una rutina, ponerte, no sé si es por la noche o por la mañana, un horario específico. Yo no, por mi parte no tengo eso y a veces, digamos, de alguna forma es mi rutina, no tener una rutina específica. Y hasta ahora te funciona. No me funciona. ¿Qué sucede cuando escribes un poema? ¿Qué sucede con eso? ¿Se lo muestras a alguien? ¿Te lo quedas? ¿Lo guardas?
lo revisas después para ver si tú mismo lo editas. ¿Qué sucede con tus textos? Antes era eso, te voy a decir algo. Pero que puedo unir algo que dije al principio y con esto ahora. Cuando salgo de mecánica, de alguna manera, si llegan habitantes de mate, se van a dar cuenta que traté de trasladar toda esa, digamos, mi pasión por la física, la química, la matemática a la literatura. Hay poemas ahí que juego con fórmula física, con cosas químicas. De alguna manera le di una salida por ahí a la pasión de la mecánica. A la pasión que tenía, digamos, por la ciencia. Por la ciencia. Que eso se llama hoy en teoría, hay una teoría literaria, algo que se llama postpoesía, que es de alguna manera mezclar, digamos, ramas que de alguna manera son totalmente opuestas a la literatura, tratar de vincularla en un texto literario. Pero bueno, eso es otro tema, pero bueno, de alguna manera tengan el conocimiento, el bagaje sobre habitantes de Marte específicamente. Me preguntaba por... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después de...? Mira, en un principio, mi madre era mi primera lectora, porque bueno, está también en la casa, o sea, pero ya ni eso, porque el libro del Mangue y la Roma, el romance de un lejano lo pegaba, yo lo envié, lo gané el premio, y al cabo no sé qué tiempo me dijo, tú sabes que yo no leí el libro, pero hablando año y pico después. ¿Tú sabes que yo no leí el libro? Y le dije, no, espérate, pues, leerlo aquí, no lo leí con los queridos. Claro. Pero, y te voy a poner otro ejemplo, tuve la suerte de hablar con Seido García Zamora, con uno de los poetas más importantes que tiene Cuba actualmente, y en realidad joven, pues Seido tiene 30 y tantos años. O sea, no, tampoco es una poesía, porque generalmente aquí no es más importante. O sea, claro, me parece que y Seido me dice, porque yo le escribo para tratar de... Él venía a la Feria del Libro Matanza, y yo nunca había hablado con él, o sea, o lo había leído, conozco de su obra, pero le escribo con Facebook atrevido para tratar de coordinar algo aquí en la feria con la HS. Más un interés colectivo, un interés personal. Claro. Y él me dijo, tú sabes que es la primera persona que me escribe, o sea, que no conozco, o sea, así, digamos, previamente que me escribe, y que no me dice, no, revisa un texto. Dice que todas las personas que le escriben así, de alguna manera, le dicen, me escribí, tú escribí esto, tú quieres revisarme. Yo le dije, nunca me lo... Yo no sé si eso me lo enseñó a alguien, estoy intentando recordar la hora o algo que aprendí. Yo trato de enfrentarme al texto yo solo. O sea, no ni siquiera por algo ni de secretismo, ni de egoísmo, sino tratar de yo mismo enfrentarme al texto. Lo que sucede es lo siguiente, yo lo escribo y el texto lo tienes que dejar reposar. O sea, reposar en el sentido de tratar de distanciarte de él un tiempo. Para cuando lo revises. Cuando yo vuelvo a ese texto, ahí puede suceder. Ahí sabes si funciona o no. Ahí puede suceder una serie de cosas. Cosas tan locas como tú lees y dices, yo escribí eso. Sí, porque a veces tú eso no puedes parecer algo tan loco, pero después te dices, yo escribí eso. No, pero lo escribí eso en dos sentidos, como bueno o malo. Claro, claro. Y en el sentido que tú interpretas como bueno, pues, se queda. Interpretas en el sentido malo, se va. Y lo que puede suceder es que con el tiempo también le da una reinterpretación. Y tomo partes que ha sucedido. Claro. Hay poemas que he conformado con una reinterpretación de algo que escribí en un principio que me pareció que no era. Que no te iba por ahí. No iba por ahí. Pero Pero incluso a veces algún verso o alguna estructura me funcionaba y lo que hice fue reescribirla. Por eso te digo que la escritura lleva tiempo. Y me choca que yo digo que realmente humanamente posible. Por ejemplo, Donald Hart, que es un escritor norteamericano, en un texto que se llama Poesía en Visión, dice que por lo menos, lo mínimo, tú tienes que estar entre 6 meses y un año de distanciamiento con un texto, o bueno, en un caso con un poemario o algo que escribir. O sea, tú escribir, distanciarte 6 meses, un año, volverlo a ver y decir, sí, no, y eso, sí, lleva tiempo. claro. O sea, y cuando te digo tiempo no es ni siquiera una semana o 2 días, ni siquiera, que a veces a la gente le parece algo como que es una locura. Y puede suceder, pues, para no parezca tan loco, que escribas algo, que te tomes todo el distanciamiento que lleva. Yo no sé de, a lo mejor a Donald Hart le funcionaba 6 meses, un año, o más, no sé. Pero puede ser el caso que tú digas, no, me distancié del texto un año. Vayas a lo que escribiste, al poemario que confeccionaste, y digas, no, esto no sirve. Y tú dices, me entendiste. O sea, no significa que en ese año tú no has escrito, pero a veces te entiendes y dices, no, tú estuviste un año, que tú hiciste, te perdiste tu vida.
¿Tú has A mí sentido? a mí me pasaba. Claro, no, sí, no, verdad. ¿Tú has sentido que tú has tenido como etapas, periodos, cambios en tu manera de escribir? Sí, sí, sí. Incluso del primer libro al segundo, que todavía no ha salido por los mismos Ujú. temas que hablamos, pero bueno, como considero un libro terminado, pues incluso ya está editado. Claro. Porque lo que intenté con el primer libro, te diría de alguna manera, fue vertir todo esto de mi interés por la ciencia, con lo que se llama en literatura, decía poesía, una Sí. poesía más postmoderna, por decirlo de alguna manera. Y este libro, de alguna manera, dejé eso de un lado, en el segundo. Porque en el primero juego también mucho con lo que es la visualidad del texto. O sea, el orden de los poemas que conforman. Por eso te decía, por ejemplo, hay un poema que conforma una fórmula química, y la fórmula química es una estructura determinada. Y por tanto, a 2 versos le di la estructura de la fórmula química. Y traté de dejar todo eso a un lado. Y, o sea, pensar algo nuevo incluso desde la forma. Hay otra cosa que es, digamos, contradictoria en la literatura, de que hay escritores, o sea, con esto yo te digo que no significa que lo que yo diga está bien y lo que haga el otro está mal. Tu punto. Sino simplemente como ¿Cómo ves? hay escritores y muy buenos escritores que lo que hacen es sencillamente su obra es una misma estructura, digamos, llevada al extremo. Claro. Ellos la van siempre, cada uno de los libros es, digamos, otra cosa temática, pero la estructura es la misma. Ujú. Y yo desde el primer momento quise separarme de eso. O sea, yo trato de pensar, digamos, algún punto de vista en la estructura, la forma del texto, de una manera nueva que se separe de lo anterior. Aunque en base el estilo sea el mismo, la persona sea la misma que soy yo, o sea, no es otra persona. ¿No tienes miedo de repetirte? Sí, en parte sí. O sea, trato de no repetirme. Claro. Que es lo que te digo, que hay escritores que dicen, no, lo que estoy es puliendo un estilo. Sí. No, y te digo, no mencioné este nombre porque hay algunos incluso lo admiro como eso bueno, pero te digo, para eso me leo tu último libro y ya. Claro, y no hace Si falta tú estás puliendo, nunca más. si tú me dices que tú estás puliendo tu estilo, ya te leo tu último libro y ya, si los hermanos. Quítate, tampoco lo considero así porque ahora mismo pienso en una persona, no voy a decir nombre, y considero que su mejor libro no es el último ni el penúltimo, sino un intermedio. Entonces, eso es relativo a él. La literatura es muy amplia, igual como el arte. Claro. Y es sencillamente como alguien lo interprete la forma de verlo. ¿Cómo tú ves ahora mismo el panorama de la literatura? No que sé, no de la producción ni la comercialización, sino del interés de las nuevas generaciones, eso voy a decir, de las nuevas de tus colegas, tus compañeros. Yo creo que la literatura en Cuba. Porque al final, como sí, cuando- vamos a ver en Cuba, vale. Porque eso tiene que ver después con, Yo creo que- con la manera quizás en la que se está o promocionando o comercializando o ya la visión que le toca como país a atender a la literatura. Mi percepción, porque mi percepción no es un estudio estadístico hecho ni nada por el estilo, pero mi percepción es, y no sé si para bien o para mal, pero posiblemente de los países en el mundo en que más se escribe sea Cuba. Que más se escribe, Que más se escribe sea Cuba. que no quiere decir que sea que más se lee. Exactamente, o sea, eso son dos cosas diferentes. De hecho, había una frase de alguien del gremio, o sea, no recuerdo ahora, que decía que nosotros estamos como una especie de, no sé cómo decir, sino de esfera, no recuerdo la imagen que lo utilizaba, pero era lo siguiente, de que son escritores leyéndose entre escritores. O sea, como que queda un propio círculo ahí que hasta qué punto tiene sentido eso de alguna forma. Pero te digo, mi percepción es que posiblemente los países del mundo, incluyendo lo que se llama el primer mundo, el tercer mundo, Latinoamérica, el mundo occidental, el norte, el sur, en fin, posiblemente los países que más se escriben sean en Cuba. No sé si tendrá que ver con que haya, no sé, un sistema de literario en casa de lectura, que por ejemplo yo no soy parte de esa. O sea, en mi formación, generalmente te dicen incluso, ¿en qué taller literario tú perteneces? No, no perteneces a un taller literario. Y nunca me enteré tampoco que existían. Sí, porque ahora lo veo muy común, sí, en todas las casas Sí, claro. taller literario, entonces yo no recuerdo que existiera en mi época, y yo con mi hermano lo supiera que existiera, porque ella más o menos vinculada de alguna forma, nunca me llamó ninguno tampoco. ¿Cómo? Eso yo creo que tiene que ver entonces con la promoción, ¿no? De cómo se promociona y cómo se... Sí,
Ahí. se muestra el Lo que mundo sucede, literario. lo que sucede es que, por ejemplo, los propios talleres, que todos escriban no significa que todos van a ser escritores después o que van a publicar, igual que los talleres de pintura, que todos los que pintan no significa que van a ser pintores. Claro, claro. En el caso de la literatura, yo creo que el programa de promoción es ya serio a nivel ya, o sea, no solo la literatura, en todas las manifestaciones artísticas de alguna manera, porque en unas se ven más que en otras y unas lo necesitan más que otras, como la literatura. Pues digamos, es más fácil escuchar la música, te digo, más fácil en el sentido comercial, por decirlo de alguna manera. Y que también, por decirlo de alguna manera, es más fácil porque cuando uno se sienta a leer, digamos que tiene que ponerle hacer un ejercicio. Es que a mí no me gusta Consciente de que sí, o vas a sea, hacer eso. a mí no me gusta utilizarlo porque entonces queda en el mismo de que la literatura es una cosa pesada, que no así, que eso aprende, pero que ya lo llevan incluso comparado con ver una obra de teatro, más allá que no es lo mismo ver una obra de teatro consciente interpretando todo lo que está sucediendo o una coreografía que tiene, o sea, de construir la coreografía que también lleva un ejercicio consciente, pero no es igual tú sentarte a disfrutar la obra de teatro como un consumidor en un plano medio que se intente consumir literatura. O sea, porque incluso con todo el tiempo que hemos hablado aquí de que estamos hablando de literatura, yo siempre ubico, excluyo de alguna manera todo lo que tiene que ver con digamos, que la teoría llama pseudoliteratura, que son Sí, claro, claro. que más que es un debate intenso que tenemos en el mismo gremio, porque bueno, tú fuiste parte del debate en aquel encuentro entre el Guapa y eso, Claro. que nosotros hemos llegado, o sea, yo lo considero igual porque hay un pensamiento de que te dice, no, al menos leen, o sea, la persona que consume esta literatura dice, al menos leen, pero es que se hace más, a mi punto de vista, hace más años porque esa literatura debe ser deformarte. De formar ya no digo tu pensamiento, no tu realidad. O sea, para mí esa literatura hace tanto o más años que no sé, que una novela esa muy... Claro, yo con el tema de la literatura, la profesión de literatura, lo he vivido muy de cerca con la asociación y es verdad que cuesta trabajo encontrar fórmulas para hacerla, o no es atractiva la palabra porque estaría... No, pero sí, para hacerla, no sé, acercarla a los posibles lectores. Pero yo lo veo como es como un encadenamiento y que viene incluso hasta desde la escuela, desde la casa. Que si no hay una buena base ahí en la que te crea el hábito que después puedes modular en la casa y desarrollas después en tu vida. Como todo, pero la literatura es un público que pasa por eso. Si tú no te formas como lector, de que estás en la casa, es muy difícil que cuando que intentes cambiar ese exacto, cuando de alguna manera voy a hablar a un público etario de 20 años, pero si tú cuando estabas en la primaria o en la secundaria nunca de alguna manera buscaste la lectura, lo que tienes que leer en esa edad es imposible de qué manera voy a dar a ti, o sea, es muy complicado. Y eso es lo que sucede porque hay una deformación de lo que es la formación de lectores en esa edad. Incluso en la escuela, el barrio, incluso más allá de las bibliotecas también, el papel que juegan las instituciones públicas. Y lo otro después es cuando desde el punto de vista institucional hay que apoyar ese tipo de promoción que yo considero que no se hace de la mejor manera. Y el claro ejemplo está en las ferias del libro. En las ferias del libro son 2 ferias del libro. Sí, sí, eso. Hay una feria del libro para los escritores. Siempre. Y hay otra para el pueblo. Y esa feria del libro para el pueblo no necesariamente no siempre está enfocada realmente en promocionar la lectura. Sí, y se convierte en una feria comercial de otros productos y otros agregados que no tienen nada que ver. Eso es mi punto de vista con la literatura. Y entonces se queda solamente el programa cultural en un marco casi cerrado para los escritores. Que te voy a decir, yo no he viajado, tengo la suerte de viajar, pero por lo que sí he hablado con personas que han estado en ferias del libro, las más importantes del mundo, que por ejemplo la de Frankfurt, que es la más importante, la Guadalajara, que es la más importante en habla hispana, en fin, diferentes ferias del libro, no es un fenómeno cubano. O sea, es un fenómeno que se encuentra, por ejemplo, la de Frankfurt, que es la más importante, te encuentras en un fenómeno, porque hay un programa literario que está cerrado, o sea, que tú ves que no participan solamente escritores,
que ya no te digo, por ejemplo, editores, porque generalmente decía algo más específico que la feria se aprovecha para conectar, o sea, una editorial, que obviamente solo le interesa más a los editores conectar una editorial de España con una de Latinoamérica, claro, o viceversa, que bueno, eso sí tiene su objetivo específico, que obviamente es para eso. Pero incluso los programas literarios, que está para escritores, pero realmente es para el público, porque se hacen presentaciones de libros, etcétera, etcétera, también sucede lo mismo. Te digo por lo que me han comentado, no sé, no he tenido esa experiencia. No, yo digo, quizás, un punto de vista mío, quizás estoy equivocado, pero igual creo que se puede manejar de otra manera. Aquí lo que es. De otra manera. Más allá de tener bibliotecas, de tener talleres, de tener esos otros espacios, pero. Lo que yo sí he visto que en los últimos años, por ejemplo, en la cabaña, que digamos el gran espacio de la Feria del Libro, lo que se dice comúnmente como el pacotilla o todo lo ajeno, o sea, o complementario a la Feria del Libro, es para el pueblo lo que ocupa el mayor número de espacios, incluso. Ocupa un gran área, no sé si es mayor, pero bueno, es un gran área considerable en la feria y que la atención del público está centrada en eso. Por ejemplo, aquí mismo en la feria en Matanzas se dio el caso de que alguien quejándose que se vio un libro de 4.000 y 5.000 pesos. Claro, y lo peor es eso, que la gente cataloga entonces la calidad de la feria por todos esos agregados, o sea, haciendo una valoración de precio o del tipo de producto que se vende. Pues para ti, ese libro de 4.000 y 5.000 pesos era un libro de guapa, era un libro de guapa, de una editorial extranjera, de un expositor extranjero, y la persona que él como tal fue a donde lo tiene concebido, como en realidad los precios del libro cubano, o sea, del libro que se produce en Cuba, son baratos con relación al costo de producción. No, el costo de producción siempre está muy por encima de lo que en realidad pues, se vende el libro. A ti como escritor, ¿qué te queda por hacer? ¿Para dónde va tu cabeza ahora mismo pronto? Por hacer, imagínate tú, me queda. A ver, como tú me dices, me queda mucho, no sé qué. No, pero imagínate. Yo soy de yo tengo metas muy precisas a corto plazo. Y después empiezan otras metas. Mira, quisiera terminar, te comentaba de alguna forma, te digo, trato de enfocar todos los libros en el plano de la poesía de alguna manera diferente, pero con un destino común, o sea, un lenguaje común. Quisiera cerrar un ciclo, quiero cerrar un ciclo con un nuevo poemario. Y te digo cerrar un ciclo porque lo que tengo proyectado puede ser algo totalmente diferente al anterior, pero necesito de alguna manera cerrar un ciclo común. Claro. O sea, yo lo siento así. Hasta que no cierre ese ciclo no voy a poder el salto a lo otro que quiero. Claro. Eso en cuanto a la poesía. En cuanto tengo un interés también marcado por el ensayo. Estoy de alguna manera viendo cómo me enfoco, que eso sí ya lleva más de rutina literaria. Te digo, unos poemas mujer se me ocurrió la idea y él escribí, pero el ensayo literario se lleva primero a una investigación, o sea, horas de lectura respecto a esa investigación, o sea, dedicarle tiempo y a la hora de sentarme a escribir, o sea, si tengo que ponerme, digamos, de alguna forma, algún horario, algo así, no puede ser algo, puedo llegar y quisiera de alguna manera formar también en ensayo literario. He participado, por ejemplo, en muchos coloquios y casi siempre lo que veo esos coloquios son, digamos, mini ensayos, artículos, y veo que se me da, o sea, primero me invita, supongo, porque se me... Claro, tiene tu cosita, tu aliento. Exacto. Y no, empezamos como, por ejemplo, estuve mucho en la feria hablando con Billy López León y le gustó lo que leyó, o sea, lo que escribí, que lo leyó. Y me comentaba eso mismo y yo le decía, de alguna manera tengo proyectado hacer un libro que sea literario, incluso tengo proyectado el tema, la idea, todo, que no te voy a decir aquí porque eso puede cambiar por el camino, pero sí lo tengo concebido como una meta también a corto plazo. Por ejemplo, en la Feria del Libro estuve en el panel de Fina del Cimarrón, que fue dedicado a la obra de Fina del Cimarrón. Y te digo, a mí siempre es un placer y un privilegio que me inviten en ese espacio. Además, estaba Vigilio, estaban los nietos de Fina, estaba sentado al lado de nietos de Fina,
y que piensen en mí para ese tipo de cosas, y digo, bueno, algo estaré haciendo bien. Algo valor tiene, y entonces me voy a enfocar eso ya, pero como un proyecto personal mío más a que culmine en un libro o algo así. Perfecto. A los más jóvenes que tú, porque eres bastante joven, que están empezando en la literatura, ¿qué tú le pudieras recomendar con el tiempo que llevas tú ya como escritor y de la experiencia que ya vas acumulando? ¿Qué le puedes recomendar a ellos que están empezando ahora mismo? Parece que me voy a repetir, pero yo le recomendaría, yo creo que lo dije una vez en una entrevista, que le recomendaría 3 cosas: leer. Y por aquello de que si los 3 mosqueteros eran 4, también le recomendaría la lectura. Yo te digo, para mí es fundamental la lectura. O sea, es que no lo consigo a un escritor y a alguien que se quiera dedicar a la literatura sin que lea, y como te decía, buena lectura, o sea, una lectura consciente del ejercicio. Primero porque es una experiencia vital. Para la persona, incluso que no fuera escritor, le da una experiencia vital a nivel de pensamiento, de conciencia, de todo. Y de disfrute también, porque a veces siempre está eso en la literatura, no se disfrute, etc. Eso es lo que le recomendaría. Y lo segundo ya, más allá de los 3 y 4, eso que se pare ya, pero ya más sería lo segundo, es que no se apuren en publicar. Y sé que lo digo y va a ser difícil, porque yo cuando estaba, digamos, de alguna manera, yo decía, no me apuro, pero realmente siempre le queda a uno contento de eso, de ver el texto publicado. Pero yo digo, lo mejor es que no se apuren en publicar, que porque sucede mucho también que publican, no sé cómo utilizar la frase, pero a veces de todos los males en el sentido de la producción del libro, no sé qué más, existen los mecanismos en nuestra propia editorial, incluso la HS, que te da la posibilidad de publicar, de acceder al derecho a la posibilidad de publicar, más allá incluso que pase por un comité de lectores. O sea, que no hay ninguna editorial cubana que va a publicar, nada. No, realmente. Sí, sin previa revisión. Exacto. Vaya, por cuestiones estéticas y editoriales. Pero para no realmente tanto en lo que quiero decir, sino en el sentido de que cuando pase el tiempo y tú quieras ver lo primero que publicaste, tú no te sientas decepcionado por lo primero que publicaste. Claro. Va por ahí lo que quiero decir. Y esos son, digamos, los 2 grandes consejos que le daría. Primero, que lean, que tomen la lectura, como te digo, una decisión consciente. Y lo segundo, que no se apuren en publicar. Cuando ellos sientan realmente de que ya esto es lo que yo quiero decir, que este va a ser mi primer libro, que en el paso, que lo saque publicado, y cuando pase el tiempo, digo, ese distanciamiento, incluso ya después del libro publicado, sientan, digo, a ver si yo estoy orgulloso de ese primer libro. Porque sucede, digo, claro. Y conozco personas de colegas de alguna manera, ya un pocos años más jóvenes igual, pero un poquito más, que me dicen lo mismo: no quería publicar mi primer libro, empezaba a hablar basura del primer libro, y yo lo y entonces empiezas a justificar, no, que eso era un libro de iniciación, algo que yo estaba empezando, que eso no así, pues. Y yo, bueno, no voy a publicar. Pero bueno, confiaba también en esa. Pero por eso digo, porque es un error en que caen los. ¿Y cómo se sabe que estás preparado? ¿Cómo se sabe que uno ya está preparado? Eso es una buena pregunta. Es complicado. Es complicado. Yo no puedo decirte algo, no ahorita más. Yo creo que eso, te digo, lo siente la persona. Igual, como mismo te decía, que yo trato de yo mismo asegurarme de que el texto está, siempre es bueno, digamos, que otras personas lo lean. Lo que pasa es que algunos jóvenes caen en el error, que era por lo que me venía también Sergio cuando me hizo su anécdota con la persona que lo escribe, es que escriben un libro, se lo dan, no sé, le dicen por ejemplo, Laura Ruiz, o mismo Sergio, o cualquier escritor, digamos, que vean que es un escritor reconocido, que es publicado, y lo escriben ellos mismos, ni siquiera revisaron el libro. Ellos sinceramente lo terminaron, se lo dan esperando que aquello sea la salvación, o que lo que digan ellos sean por donde hay que ir, y no están así. O sea, no están blanco y negro, por decirte de alguna manera. Tiene demasiados matices, y que
uno, o sea, el joven, el propio escritor, tiene que ir aprendiendo poco a poco cómo ir... Sí, discernir ahí qué cosa está buena y qué está mal, claro. Tenemos una dinámica aquí en el programa en el que tú retas a nuestro público, a nuestra comunidad de Proyecto Podcast con una pregunta. Haz una pregunta X, la que tú quieras, y ellos nos van a responder en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde vean o escuchen el podcast. ¿Qué le preguntarías entonces a nuestro público? Mira, si se puede, no sé, relacionado ya con la literatura y con mi persona, si han leído algo mío, sino que busquen lo que más les haya gustado y por qué, bueno, básicamente. Si puede ser esa pregunta, si no digo otra. No, la pregunta la pones tú, la que tú quieras. Ya, si algo que hayan leído mío, ¿qué es lo que más le ha gustado de lo que hayas leído tú? Y si no has leído nada, que te busquen y te lean y te escriban. Cuando ponen en Google Pablo G. Bernal, salen algunos testigos míos. Perfecto. Yo creo que ha sido una tarde espectacular, un momento en el que en el que tú sobre todo has... El agua sabotó. Comentado. No estás diciendo que agua no es ningún agua. Que tú le has comentado a nuestros seguidores tu pasión, aparte de tu pasión por la literatura, por la lectura principalmente. Yo de verdad feliz de este día, vamos a decir que celebrarlo de esta manera, con un invitado de los más jóvenes escritores que tenemos acá en la provincia. El destino sí lo quiso. El destino sí lo quiso, así mismo es. Ya que todo está... Sí, conectado, que todo se conecta. Entonces, nada, a partir del próximo programa, amigos, vamos a tener cambios en nuestro espacio, no cambios en nuestra dinámica de programa, sino en las temáticas. Sí, porque el mes de abril lo vamos a dedicar completamente a celebrar juntos el Día Internacional de la Danza. En el próximo programa les estaremos explicando exactamente qué es lo que vamos a hacer, así que desde ya está hecha la invitación para encontrarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Síganos en todas nuestras redes sociales y como siempre les decimos, nuestra principal intención es la de crear una gran familia. Así que Brian, muchísimas gracias. Y menos mal que no me tocó más ahorita, se tenía que bailar y eso. Sí, porque me voy a abrir de lado y tengo que bailar.